Vamos a comenzar con la clase de ADN, cromosomas y anomalía. El objetivo curricular que vamos a ver en este caso es investigar y argumentar, basándose en evidencias que el material genético se transmite de generación en generación en los organismos como plantas y animales, considerando dos puntos: la comparación de la mitosis y la meiosis, las causas y consecuencias de anomalía y pérdida de control de la división celular. En otras palabras, acá me está diciendo que yo tengo que abarcar todo lo que es respecto al ADN, ¿ya? Todas las características que tiene el material genético y profundizar, obviamente, después lo que es mitosis, meiosis, anomalías y el control de esta división celular. Pero la meta que vamos a tener para el día de hoy es comprender las características de los cromosomas y algunas de sus anomalías, ¿ya? Las anomalías más comunes, no todas. Y parto comentando lo que son los cromosomas. En este caso, los cromosomas, primero que nada, encuentro yo estos cromosomas en el núcleo de las células. Ahí es el lugar donde se encuentra. Todas las células tienen este material genético que se llama ADN, que en otras palabras se conoce como ácido desoxirribonucleico. ¿Ya? Eh, esta molécula es la que contiene la información hereditaria y transmisible de generación en generación. Además, esa molécula tiene la información para que nosotros nos podamos adaptar a los ambientes como especie, ¿ya? Que nos podamos adaptar. Ahora, los cromosomas no es nada más que fragmentos de muchos ADN, ¿ya? Y que obviamente están en una cierta forma y súper enrollados hasta formar, ¿cierto? Esto que tenemos acá. Ahora, este ADN, el modelo de cómo se conoce hoy en día esa doble hélice fue propuesta por Watson y Crick en 1958. El ADN está compuesto por una doble hélice. Cada una de esas peldaños de la escalerita contiene la información genética, ¿ya? El ADN está hecho de un azúcar que se llama desoxirribosa, ese es el nombre técnico. Está compuesto por un grupo fosfato, está compuesto por bases nitrogenadas. Y estas bases nitrogenadas, en otras palabras conocidas como nucleótidos, contienen la información genética y van acoplados de distintas formas. Tenemos bases tales como la adenina, que se coloca con una A, adenina, timina, que en este caso se abrevia con una T, citosina, que en este caso se abrevia con una C, y guanina, que se abrevia con una G. ¿Ya? Ahora, si nosotros las vamos diferenciando, tenemos dos grupos, las purinas y las pirimidinas. ¿Ya? Esto por lo general eh, solamente es un orden que le pusieron a las pirimidinas y las purinas, en donde me dice que una timina se va a juntar con una adenina y una citosina siempre se va a juntar con una guanina. O la guanina se junta con la citosina y la adenina con la timina. Siempre van a ir en ese orden. Adenina con timina, citosina con guanina. Y hay otra molécula que también se llama ARN. Y ese ARN es muy similar al ADN, solamente que tiene sola una hebra. Y en vez de tener una timina, tienen una molécula que se llama uracilo. ¿Ya? Ahora, estos cromosomas
que son estructuras que están hechas de ADN y están hechas de proteínas que se llaman histonas. Solamente nosotros podemos ver estos cromosomas en el momento en que la célula está a punto de dividirse, si lo vemos desde el punto de vista de un microscopio, ¿ya? Y por lo general se encuentra disperso en forma de cromatina. La cromatina es como que estuviese el cromosoma así bien desordenado. Y obviamente que cada especie tiene un determinado número de cromosomas, ¿ya? Y eso va a variar de acuerdo a la especie. Por ejemplo, las moscas tienen 8 cromosomas. Un ser humano tiene 46, ¿ya? Entonces cada especie va a tener distinta cantidad de estos cromosomas. Hasta ahora cromosoma, estaba diciendo que era parte del ADN, que está en un núcleo, eh, está compuesto por ADN y proteína histónica y también asociado a ARN. Por lo general está disperso en forma de cromatina y cada especie tiene distinta cantidad de estos cromosomas. Solamente nosotros vamos a ver los cromosomas cuando está la célula a punto de dividirse, ¿ya? Solamente en esos casos. Por lo tanto, podríamos decirlo que cuando la célula entre en división celular y entre en mitosis o meiosis, en esos casos donde yo puedo ver estos cromosomas, los puedo sacar incluso de la célula, puedo sacar fragmentos de esos cromosomas y incluso la terapia génica hoy en día me permite cortar esos fragmentos de ADN y volverlos a sacar y a unir, entre otras cosas. ¿Cuáles son las partes de estos cromosomas? Primero que nada, cada uno de los bracitos, de estos bracitos que están acá, se conocen como cromátidas. Por lo tanto, un cromosoma está hecho de 2 cromátidas. Vamos a tener un brazo corto y vamos a tener un brazo largo, aunque hay algunas excepciones donde son del mismo tamaño, pero por lo general es así. Hay una zona que se llaman cinetocoro, que esas son las zonas que las primeras que reaccionan ante una división celular. Y la zona que une una cromátida con otra se conoce como centrómero, ¿ya? Que esa es la que une una cromátida con la otra cromátida. Y las partes de acá de abajo las pueden encontrar con 2 nombres. Las pueden encontrar con nombre como zona satélite o con el nombre de telómero. Los cromosomas por lo general tienen 2 brazos separados por un centrómero, ¿ya? Como era lo que estábamos viendo anteriormente. Los extremos se llaman telómero, ya por lo tanto podríamos decir que tenemos 4 telómeros. Los brazos se van a encontrar divididos en 2, como había dicho, una parte, la parte izquierda y la parte derecha, ambas son cromátidas. Y cuando pertenecen al mismo cromosoma, se le conocen como cromátidas hermanas. Pero también hay otros tipos de cromosomas donde van a tener la parte superior e inferior, ya sea más grande, más pequeña, ¿cierto? Y los podemos clasificar. ¿Cómo los clasificamos? En metacéntrico, en submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico, ¿ya? Metacéntrico es más que nada que están la parte superior de ese cromosoma con la parte inferior del mismo largo, ¿ya? El brazo corto y el brazo largo son del mismo tamaño, pero se siguen manteniendo los nombres para poder identificar cuál es el brazo largo y cuál es el corto, porque tienen distintas cantidades de genes. Los submetacéntricos tienen la parte del brazo largo más larga que la parte de arriba. Se cambió solo. Los acocéntricos, por lo general, tienen la otra parte muy
mucho más larga que la parte superior, y telocéntrico prácticamente no hay una zona en donde haya un brazo corto, ya solamente se ve un extremo del cromosoma. Ahora estos cromosomas, como le estaba diciendo, no es nada más que ADN con un montón de proteínas e incluso por ahí ARN. Pero para llegar a esto se va compactando, ¿ya? Y se va enrollando. Por ejemplo, comienza a crearse una compactación de una hebra de ADN con una proteína y después otra con una proteína. Este ADN se enrolla en una proteína que se conoce como histona, ¿ya? Esa histona, el conjunto de ADN con histona van creando estos nucleosomas. Los nucleosomas, una vez que se van nuevamente enrollando, van formando conjuntos de estos nucleosomas, siguen creándose hasta formar los solenoides. Estos solenoides, obviamente, se siguen compactando. Hoy se cambia sola esta cosa. Se siguen compactando hasta ir creando los lazos de cromatina. Y que esa es la forma más común en que se encuentra en el ADN, en el núcleo. Después de eso se sigue compactando aún más, pero para que se siga compactando como que se empiezan a doblar un poquito. Y finalmente se van creando estos que se llaman cromosomas. Por lo tanto, hay niveles de condensamiento para el cromosoma. No es que vayan a llegar y a ver solamente puros cromosomas enteritos. Y los cromosomas son los que contienen los genes. Un gen no es nada más que un trozo de ADN, un pedacito de ADN, ¿ya? Este pedacito de ADN es vital hoy en día, ya porque ahí están las informaciones genéticas para cierto carácter. Por ejemplo, como dice ahí, el color del pelo, por ejemplo, el color de ojo. Y resulta que hay una parte de una cromátida que tiene esa información que proviene de la madre y la otra parte que viene del padre. Así que ahí es donde se encuentra esa información genética y que se va heredando, y por eso a futuro nosotros podemos tener características de nuestros padres o específicamente muchas veces de la mamá u otras veces del papá. Ahora, en un solo cromosoma, yo puedo tener una multitud de genes diferentes. O sea, en un cromosoma, yo puedo tener los genes que son para el color del pelo, para el color del ojo, para el color de la piel, el tamaño, que todas esas cosas son hereditarias. Y también está la información para la creación de proteínas que necesita nuestro cuerpo. Todos estos cromosomas que hoy en día se ordenan para el mejor estudio, forman lo que se conocen como cariotipo. La totalidad de cromosomas, dependiendo de las distintas especies, van creando estos distintos cariotipos. Y el humano, como les había dicho previamente, tiene 46 cromosomas, o sea, 23 pares, donde 22 de esos pares se les dicen que son somáticos y un par, que en este caso que se dice que es sexual. Somático significa que son del cuerpo y sexual significa que tienen las características ya sea para que esa persona sea hombre o sea mujer. En el caso de que sea un hombre, va a tener un cromosoma X y un cromosoma Y, que es un cromosoma más larguito y otro más pequeño. Y en el caso que sea mujer, va a tener dos cromosomas X. Ahora, ¿para qué se ordena esto? Por lo general es para saber
cómo está esa persona desde el punto de vista de las anomalías, si está bien, está mal, y eso lo hacen al momento de nacer, de hecho, cuando te sacan a la guaguita le sacan sangre, después van analizando el cariotipo humano, ¿ya? Y es una ordenación de los cromosomas, de una célula. Estamos hablando de una célula. Hasta esta parte, ¿alguna duda, alguna consulta? Hasta aquí. ¿Dudas o consultas? Ya, lo tomaré como un no. En el chat no hay consultas tampoco. Ya, gracias, mister. Entonces nos vamos a la parte de las anomalías cromosómicas. Las anomalías cromosómicas, primero que nada hay que entender un poco de la epidemiología. O sea, primero entender de que aproximadamente entre el 60 y el 80% de las alteraciones que hay en los cromosomas son abortadas, ¿ya? Nuestro cuerpo por lo general tiene un sistema de que si algo está funcionando mal, lo elimina, lo mata. Hay proteínas que están mediando, por ejemplo, cuando una célula se divide, y si la célula se dividió mal, por ejemplo, va y hace que esa célula se autodestruya. En el tema del cáncer, por ejemplo, hay una proteína que se llama P53. Esa proteína va diciendo cuándo las divisiones celulares están bien y cuándo están mal. Si está mal, dice, no, tú te mueres y se elimina esa célula. Cuando está bien, adelante, siga con el proceso. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, daño esa proteína P53? Aparecen los cánceres. Y acá, para la división cromosómica, pasa exactamente lo mismo. Pero hay otras veces donde ocurre esa pequeña falla y no es abortada. Y aquí es donde aparecen estas alteraciones numéricas, donde el 50% corresponden a trisomía, el 23% corresponden a monosonía y el 2% a mosaicismos, que ahí les voy a explicar en qué consiste cada uno de esos términos. Ahora dice, el riesgo de recurrencia en madres con un hijo con alteraciones cromosómicas es del 1%. ¿A qué se refiere eso último? Lo último, en este caso, me está diciendo que hoy en día son baja la proporción que hay de personas que tienen estas alteraciones cromosómicas. Si bien las hay, pero es baja. Ahora existe un riesgo de que puede que tenga mayor incidencia de tener estas alteraciones cromosómicas, por ejemplo, cuando las mujeres ya están en una edad sobre los 45 años actualmente. Ahí hay un riesgo de que se pueda aumentar, ¿cierto?, esta probabilidad de tener una alteración cromosómica. Y si estoy hablando de alteración cromosómica, ¿qué es lo que son? Solamente son alteraciones al número o en la estructura de estos cromosomas. Son errores que ocurren durante un proceso que se llama gametogénesis. Gametogénesis viene más que nada de la formación de gametos. Y los gametos, en este caso, son las células sexuales que para el hombre es el espermatozoide y para la mujer es el óvulo. Cuando se dividen mal, ocurren estas alteraciones cromosómicas, que pueden ser de dos tipos, numéricas o estructurales. Vamos a ver cuáles son las numéricas. Numérica, de hecho, el nombre lo está diciendo ya. Numérica, por ejemplo, en el caso del ser humano, yo le había dicho que teníamos 46 cromosomas. Y esos 46 cromosomas nosotros decimos que son diploides. ¿Qué significa que sea diploide? Que contiene la totalidad de la información genética. Ahora,
los cromosomas sexuales, por lo general se les dice que son haploides, porque tienen la mitad de la información genética. ¿Por qué? Porque uno proviene de la mamá y el otro proviene del papá. ¿Cuándo existe una anomalía numérica? ¿Cuando se gana un cromosoma o cuando se pierde un cromosoma? ¿Ya? Si se gana o se pierde un cromosoma, entramos en el concepto de aneploidía. Aneploidía. Y en el caso de que tengamos la cantidad de cromosomas normales, estamos en el concepto de euploide. Aneploidía hoy en día es lo más común que hay, que es cuando yo voy colocando un cromosoma de más, dos cromosomas de más, o un cromosoma de menos, o dos cromosomas de menos. Pero existen casos extraños donde existe la poliploidía, ¿ya? Que en este caso hay múltiplos de 3, ¿ya? Múltiplos, o sea, de 23 que diga. Hay múltiplos de 23 en los cromosomas. Por ejemplo, una triploidía de 3N quiere decir que son 69 cromosomas. O sea, voy multiplicando esos 3 por 23. O tetraploidía, voy multiplicando esos 3 por, o sea, esos 4 por 23 y voy teniendo 92 cromosomas. Pero eso es la mayoría de los casos de la poliploidía son organismos que abortan. En cambio, la aneuploidía, hay, en este caso, organismos que viven y están con nosotros. Las más comunes son las trisonomías, donde hay un cromosoma de más, o las monosomías, en este caso, que hay un cromosoma de menos. Las autosómicas numéricas, primero que nada, son personas que tienen un cuadro clínico particular, ¿ya? Y que en lo común son personas que tienen ciertas malformaciones y deficiencia mental, ¿ya? Ahora, ojo, cuando digo deficiencia mental, la gente al tiro asocia de que son tontitos o asocia a que no saben nada o que no van a aprender nada. Eso es totalmente mentira. Deficiencia mental solamente es porque no está llegando a ciertos niveles como tenemos nosotros o que piensan desde otro punto de vista. Incluso a veces llegan a ser más inteligentes que nosotros mismos. ¿Ya? Así que eso, obviamente, que cuando hablan de una deficiencia mental hay que eliminar al tiro las cosas. El caso más común de esta trisonomía es el síndrome de Down, que es la trisonomía del cromosoma 21. Si ustedes se acuerdan de ese cariotipo, cuando cae el número 21, quiere decir que hay un cromosoma más. Es una anomalía cromosómica que tiene una incidencia de 1 de cada 800 nacidos y aumenta con la edad materna. O sea, eso es lo que les decía. Por ejemplo, mayores de 45, 46 años, en el caso de las mujeres, tengo más probabilidades de que tenga este síndrome. Esta es una alteración genética, no es una enfermedad. Y todas estas por lo general no se consideran enfermedades. Se considera una condición, que es distinto. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos y estamos cerca de una persona con síndrome de Down, la gente tiene esa perspectiva de que, ahí está el enfermito. Y yo a esa gente de verdad pescaría un palo y les doy. Porque ellos tienen una condición y son tan igual que nosotros, tienen las mismas capacidades, saben hacer muchas cosas, así que tengan eso en cuenta, es una condición. Estas personas por lo general pueden tener problemas médicos comunes, como la difusión de la tiroide, quiere decir que la tiroide está trabajando mal, y por lo tanto tienen problemas con el metabolismo
O sea, pueden tender a ser gorditos o demasiado flaquitos. Cardiopatías, por lo general son enfermitos del corazón muchas veces. Desórdenes gastrointestinales, obesidad, leucemia, pérdida de memoria y alteraciones auditivas. Estos son como los problemas médicos más comunes, pero puede que hayan algunos que no tengan ningún problema. Este síndrome se caracteriza porque las personas que tienen este síndrome son fértiles. O sea, ellos pueden seguir teniendo familia. ¿Ya? Otro síndrome que tenemos es el síndrome de Edwards. Este es una trisonomía, en este caso, del cromosoma 18. ¿Ya? En el número 18 hay un cromosoma de más. Y esta trisonomía puede ser en algunas zonas del cuerpo o pueden ser en todo. ¿Ya? O sea, puede que esta trisonomía se presente, por ejemplo, en las células del estómago o que se presente en las células de los músculos y en ninguna parte más, como puede que esté en cada una de las células de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa con estas personas? Por lo general, ellos tienen un retraso mental. Quiere decir que aprenden un poco más lento. ¿Ya? Tiene un occipucio prominente. ¿Qué quiere decir? Que la parte de acá atrás de nuestra cabeza la tienen un poquito alargada y se destaca. Tiene implantación baja de las orejas y un cuello corto. Tiene una superposición de los dedos de las manos. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces puede incluso hasta salir con los deditos juntos. Y en algunos casos he sabido de que también tienen un dedo de más. Tienen defectos cardíacos congénitos, ¿ya? ¿Qué significa que en este caso tiene problemas? Nuevamente se cambia, yo no sé por qué se está cambiando. Tienen problemas muchas veces cardíacos. Malformaciones renales. Tienen abducción limitada de la cadera. Muchas veces quiere decir que tienen los huesitos de la pelvis, los tienen muy pequeños o los tienen demasiado grandes y muchas veces tienen problemas a la cadera. Y finalmente tiene micrognatia. Micrognatia en este caso significa que tienen mandíbula pequeña. Pero esas son como las características generales de los que padecen este síndrome. Otro síndrome es el de Patau, que también es muy conocido. La trisonomía del cromosoma 13, que en el número de toda la ordenación cromosómica, el número 13, ahí es donde hay un cromosoma de más. La característica que tienen por lo general es que tienen la polidactilia. O sea, eso quiere decir que tienen más dedos. Ya hay casos donde han tenido llegar a tener 8 dedos, 6 dedos. Ya. Eh, Muchos de ellos, o la gran mayoría, nacen con el labio leporino, que es, en este caso, nacen con el labio separado, o tienen el paladar hendido como se ve en la imagen de acá, que es como que tuviese un espacio en la parte del paladar. Y muchas veces tiene microftalmia y holopresenfalia. Holopresenfalia es lo que están viendo en la imagen del lado derecho, ¿ya? Y si se fijan ahí, es como una cara bastante extraña, porque esa parte es de la cara. Muchas veces se puede encontrar de que tiene como que no presenta una nariz. Y principalmente la microftalmia es que no tienen un globo ocular normal. O sea, puede tener los ojos así como muy grandes
pueden tener los ojos demasiado pequeños, o puede que se haya creado solamente una zona, como esa imagen que está ahí, y ahí aparezcan los dos ojos. Ahora, obviamente que cuando aparecen estas malformaciones y las personas nacen con ello y siguen vivos, obviamente que se ve en la familia si la persona puede operarse de alguna forma, si no, lamentablemente se les da, en este caso, eutanasia. Otro síndrome conocido es el ojo de gato, la trisonomía del cromosoma 22. ¿Ya? Esta, la mayoría que tienen este síndrome eh, son abortadas las guaguitas, ¿ya? Por lo tanto, se dice que esta es una trisonomía letal. Pero existe caso de mosaicismo, que quiere decir que algunas células del cuerpo contienen esta trisonomía y otras células no. Y esas personas nacen. ¿Cuáles son los síntomas principales? Los ojos. Los ojos que si ustedes se fijan es como tener un ojito de gato. Es por eso que se le llama así. Tienen una parte donde por fuera es de color y obviamente que la parte donde se encuentra la pupila y todo eso de color negro. Otros casos también es malformaciones en los genitales, ¿ya? Que muchas veces estas personas se han visto casos de que nacen sin un ano y por lo tanto tienen que operarlo para que puedan ir al baño. O con el cráneo muy achatado o con el cráneo muy grande, con el corazón muy grande o muy pequeño que no abarca todo, entre otras cosas. Esas anomalías cromosómicas eran somáticas, pero también tenemos al menos dos anomalías cromosómicas que son netamente de las células sexuales, que eran las X y las Y. Para esto tenemos el síndrome de Klinefelter y el síndrome de Turner. Klinefelter, ahí hay un cromosoma de más, en el caso hay dos cromosomas que son X y un cromosoma que sí, y en el de Turner, en este caso, hay un cromosoma menos, o sea, hay un solo cromosoma sexual. Los que tienen este síndrome de Klinefelter, hoy en día pueden ser personas totalmente normales, ya a simple vista, cuando están con ropa, ya, y cuando uno va en la calle. Tienen la característica de que son infértiles, ya, y muchas veces estos que tienen este problema tienen un incremento en el riesgo de trastorno de hiperactividad y déficit de atención, trastorno autoinmunitario, como el lupus o la artritis. Autoinmunitario quiere decir que el mismo cuerpo está atacando al cuerpo, los mismos glóbulos blancos atacan a nuestro propio cuerpo. Cáncer de mama en hombres, pueden tener depresión por la condición en la que están, dificultades de aprendizaje, muchas veces dislexia, que les dificulta leer, osteoporosis como los síntomas que más son llamativos de este síndrome de Klinefelter. Ahora de forma visual son personas totalmente normales, pero tienen una calvicie frontal ausente, menos cabello en el pecho. Los hombres tienen desarrollo de pechos y esto solamente, se me está olvidando, solamente se da en hombres, el de Klinefelter. El de Klinefelter obviamente que tiene como desarrollo de pecho así como las mamas, tiene pelo pubiano femenino, eh, un desarrollo del aparato reproductor pequeño, o sea, los testículos y el pene son de menor tamaño, tiene hombros estrechos, caderas amplias, brazos y piernas largos. Es como que tuviese todas las características casi femeninas, pero es un hombre.
Luego tengo el síndrome de Turner, que cuando nace con un solo cromosoma X y también se da en mujeres. O sea, el otro se da en hombres y este se da en mujeres, que diga. Y acá la diferencia es que las personas que tienen este síndrome van a tener partes del cuerpo que son más grandes que otras. Por lo general tienden a sufrir hipotiroidismo, tienen un tórax ancho, son infértiles, están llenos de granito y de lunares, tienen problemas con el sistema linfático, o sea, les cuesta eliminar los desechos del cuerpo, los desechos que vienen de la sangre, tienen orejas de implantación baja, la mandíbula pequeña, un cuello corto, muchos problemas cardíacos, y los manos y pies son hinchados, o sea, no es que sean hinchados porque se le hinchan, sino que tienen los pies más grandes, las manos más grandes. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda por el chat, mister? Nada todavía. Ya. Las otras alteraciones, porque estábamos viendo las numéricas, ahora vamos por las alteraciones estructurales. Las alteraciones estructurales, eso tiene que ver ya a nivel genético, de genes, ya, a nivel de genes. Y obviamente es cuando hay una reordenación de estos genes. ¿Y cómo puede ser esta reordenación? Puede ser por una deleción, por ejemplo, que significa que en este caso un pedazo, ¿cierto?, de este cromosoma se elimina. Puede ser por duplicación, que en vez de eliminarse un pedazo, se añade un pedazo extra, porque se duplicó, y se añadió otro pedacito. Puede ser por inversión, que resulta que en algún momento pasó algo que el cromosoma invirtió esta cantidad de genes. Aquí, por ejemplo, se cortó y la parte de abajo quedó arriba y la de arriba quedó abajo. Puede deberse también a sustitución, ¿ya? Que en este caso un cromosoma de otra cosa llegó ahí y se sacó ese pedazo, se eliminó, ¿cierto? El de ese cromosoma, y este pedacito que se sacó se traslada a otro cromosoma y allá se fue a pegar. Es como que si hagamos un cortar y pegar. Y translocación, en este caso, es cuando dos cromosomas se cortan por pedacitos, por decirlo, y una parte de un cromosoma se va hacia un cromosoma y la otra hacia el otro. Por ejemplo, de este pedazo de cromosoma sacaron aquí, y de este otro sacaron aquí. Este pedazo obviamente se fue hacia el lado de allá y el que estaba acá se fue al lado de acá. Y ahí crearon, cierto, otro nuevo cromosoma. Porque se trasladaron y crearon uno nuevo. Hasta esta parte, ¿cómo vamos? Y sí, dígame, que levantó la mano. No, profe, la vas a apretar sin querer, disculpe. Ya. Pero cualquier duda, por favor, escriban o levanten la mano y pueden hablar, no tengo ningún problema. Ya, gracias. Ya, ahí les coloqué una tarea que les queda a ustedes investigar un poquito acerca de algunas condiciones de enfermedad asociadas a este tipo de modificación cromosómica. ¿Ya? O sea, qué enfermedades puede, o sea, qué condición o enfermedades puede ocurrir en una deleción, una duplicación, inversión, sustitución y translocación. ¿Ya? Para que la tengan en consideración. Ya, duda, consulta hasta ahora. Mister, ¿Ninguna? Dígame. yo, pero no de esto, sino de que me quedó, no sé si me quedó grabado el tema de cuando era la división de genética, que el hombre era X y la mujer Y, ¿cierto? Ya. Algo, Que en este caso, el cromosoma humano, vamos a tener
23 pares de cromosomas, donde 22 de ellos son somáticos y hay un par que es sexual. El par que es sexual tiene en la mujer cromosomas que son tipo XX y en el hombre hay cromosomas que son tipo XY. ¿Ya? Y eso es lo que va diferenciando cuando una persona es hombre o cuando una persona es mujer. Los hombres tienen cromosoma XY, las mujeres tienen cromosoma XX. ¿Eso era? Sí, Ya, ahora lo último, una breve actividad, ya que ya se estuvo adelantando un poquito, porque no sé qué tiene esta diapositiva, pero está mandándose sola. Y obviamente que ya se apretó la primera, así que ya cooperamos con la primera. La segunda pregunta, ¿quién me la puede responder? ¿Verdadero y falso? ¿O el mister elige a alguien? Verdadera. La primera, profe. La segunda dije, porque la primera ya está puesta ahí. Ah, la segunda. Falsa. Y la segunda es falsa. La segunda es falsa. ¿Seguros? Y de hecho sí, es falsa. La tercera, Verdadera. La tercera es verdadera. ¿por qué? Verdadera. ¿Por qué? Te lo dijo que son 23 y son como 46 cromosomas y son 23 pares. ¿Cuántos hay somáticos y cuántos hay sexuales? Lo tengo por aquí anotado. 22 somáticos y uno 22 sexual. pares son somáticos y un par es sexual. Exactamente. Uy, otra vez esta cosa. Ah, La otra, las personas con síndrome de Down no pueden tener hijos, ¿verdadero o falso? Falso. falso. falso, sí pueden. Sí pueden tener hijos. Y esta es la única síndrome donde pueden tener hijos, ¿ya? Los cromosomas femeninos son XY, los masculinos XX. Falso, al revés. Falso, sí. Es todo al revés. Al revés. Sí. Aneuploidía es un individuo cuyo número de cromosomas difiere del tipo normal. ¿Verdadero o falso? Oh, ya se contestó esta cosa. Y la otra también se contestó. Ya, esta vez no sé, pero el día de hoy, al parecer, las diapositivas se mandan solas. Ahora, en las diapositivas, por si acaso, les voy a dejar acá esta diapositiva, ¿ya? Que esta diapositiva está explicando preguntas frecuentes tales como qué causan los trastornos cromosómicos, qué es el mosaicismo, cómo se diagnostican los trastornos cromosómicos y si se pueden heredar estos trastornos cromosómicos, para que ustedes la lean en sus casas, ¿ya? Por tanto, hasta ahora, ¿qué cosa hemos visto? Hemos visto las características del ADN, ¿ya? ADN que tiene nucleótidos, que tiene un azúcar que se llama desoxirribosa, que tiene estos nucleótidos que se llaman adenina, timina, citosina y guanina. También estuvimos viendo que este ADN yo lo voy enrollando en proteínas que se llaman histonas. Esas histonas las sigo enrollando para después formar los cromosomas. Los cromosomas nosotros tenemos como seres humanos tenemos 23 pares o 46 cromosomas, donde 22 de esos pares son somáticos y uno es un par sexual, donde XY corresponde al hombre, XX corresponde a mujer. Y estos cromosomas, si yo quito un cromosoma o agrego un cromosoma además, voy a ir teniendo estos distintos anomalías cromosómicas, tales como la mayoría de esos síndromes que estuve hablando.
donde está el síndrome de Down, donde está el síndrome de Patau, donde está el síndrome de Edwards, donde después en la parte sexual tenemos el síndrome de Klinefelter, ¿cierto? Y en el caso de que sean modificaciones de los genes, se llaman anomalías estructurales, y esas anomalías estructurales tienen de tarea, ¿cierto?, cuáles son las enfermedades más comunes que causan. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de, porque acá me están diciendo una pregunta, ¿cuándo son purina y cuándo son pirimidina? En este caso, esa simplemente es una ordenación que se le entregó debido a la composición química que tiene el ADN. Cuando hablamos de nosotros de purina y pirimidina, estamos hablando de que las purinas en este caso son el ADN y la guanina. Y las pirimidinas corresponden a la timina y el citosina. ¿Ya? Y acá les voy a dejar escrito. T es de timina, A es de adenina, C es de citosina y la G es de guanina. Ahora, ¿cómo se juntan? Se juntan adenina con una timina y una citosina se junta con una guanina. Y de esa forma van creando el código genético. En el ADN van a estar juntos la adenina con timina y la citosina con guanina. Y cuando hablamos de bases púricas, vamos a tener la adenina y la guanina. Y cuando hablamos de bases pirimidínicas, vamos a tener la timina y la citosina. ¿Ya? ¿Duda o consulta antes de que termine todo esto? Porque eso es lo que vamos a ver solamente esta clase el día de hoy. Ya más adelante vamos a tener que profundizar un poco más. Así que también les voy a dejar más adelante una guía para que vayan contrastando con lo de esta clase. Y si por alguna ocasión tienen alguna dificultad, escríbanme por interno, ya por las redes sociales. Ustedes ya, la mayoría están en todas mis redes sociales. Hasta ahora está muy difícil estos contenidos, muy complejo. ¿Cuál es la dificultad y cuál no? Y ojo, por si acaso, también les digo, previamente yo ya había grabado unas clases para ustedes y que yo fui de la base de que ya habían visto un poco de eso, por eso me fui bastante rápido ahora. Si no recuerdan, y en detalle, por ejemplo, qué es lo que era el ADN y las características, vayan al canal del colegio y busquen el video. Que el canal del colegio vendría siendo este que está acá en YouTube. Ya ese colegio ustedes lo buscan por Colegio CAH Osorno. Y en video ustedes van a encontrar una serie de videos donde van a estar muchos videos de ciencia, muchos videos de lenguaje y de y las clases grabadas que van teniendo hasta ahora. ¿Ya? ¿Cuál es el video que tenían que haber visto? O si lo vieron, era uno bastante de atrás. Primero que nada, ¿a dónde está? ¿A dónde está? Me tiene que estar por ahí. Acá está. Segundo medio, ciclo celular y genética. Y ahí partía desde el inicio, ¿cierto? Es un video bastante corto, de 19-33 minutos, para que lo vean y lo tomen como la primera parte de lo que tienen que saber. Y luego ven este video nuevamente, en el caso de que no pudieron tomar atención, debido a las interrupciones que hubo ahora, ¿ya? Y les voy a copiar el link, se los voy a dejar ahí por el chat. Así que busquen en colegio CSAH Osorno en YouTube y les va a aparecer el canal del colegio y ahí van a estar todos los videos de todas las asignaturas para que lo estén viendo. ¿Ya?
Hasta ahora, ¿alguna otra consulta, ya sea de la clase o de otra cosa? Mister, ¿alguna acotación, algo? No, estamos bien. ¿No se portaron muy mal? Eh, no, en general bien. Pequeñas cositas ahí. Ya, pero Ya. Excelente. Si no hay dudas ni consultas, después por último me escriben por interno. Voy a dar por finalizada esta clase. Muchas gracias, mister, por asistirme esta vez. Y de nada. gracias a todos ustedes.